Amado Padre, te damos gracias, Dios eterno, por este tiempo que vamos a compartir hoy, Señor, leyendo tu palabra. Gracias, Papito lindo, por permitirnos hacer estos audios, Señor, y aprender cada día más, Señor, de lo que tú tienes para nosotros en tu palabra, Señor. Queremos aplicarla, Señor, y vivir cada día, Señor, con lo que aprendemos en tu palabra, Dios. Quedamos en tus manos y te entregamos este tiempo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Hoy vamos a empezar un nuevo libro y es el libro de Habacuc. Habacuc, la palabra significa abrazo o abrazar. Muchos refieren como al abrazo de Dios, lo refieren más o menos con este término, con esta intención, más o menos el nombre de Habacuc. Se cree que se escribió más o menos alrededor del año 600 antes de Jesucristo. Es un libro que básicamente se trata de una conversación entre Habacuc, un profeta que estaba digámoslo, en medio de los levitas, o sea, era una persona que trabajaba para Dios, si que se quiere decir así, no era de pronto como Nahum o como Oseas, que eran campesinos, que no eran directamente levitas, sino que eran personas que no estaban relacionadas con el trabajo eclesiástico. Así que vamos a empezar la lectura de este maravilloso libro y empecemos con el capítulo número 1. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Primera queja de Habacuc. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Respuesta del Señor. El Señor respondió: observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aunque si alguien les dijera: estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos, como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Segunda queja de Habacuc. Oh Señor mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe? Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran. Entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. ¿Permitirán que se salgan con la suya para siempre?
¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Bueno, este es el capítulo 1 del libro de Habacuc y vemos en su encabezado que habla de este primer mensaje que el Señor le da a Habacuc por medio de una visión. Y como dijimos al principio, es una conversación entre el profeta y Dios, donde el profeta empieza a hacerle como un reclamo, una queja al Señor y dice: ¿hasta cuándo debo de pedir, oh Señor? Se ve que él está clamando y siente que Dios no le escucha porque la violencia está por todos lados. O sea, que el clamor que le está haciendo es por qué no viene a salvar al pueblo de Judá, porque este profeta estuvo en Judá. Dice: tendré para siempre que ver estas maldades. O sea, él está cansado, está suplicando y le está pidiendo al Señor que por qué él no viene y hace justicia, por qué debe ver él tanta miseria. Por donde quiera que él ve destrucción y violencia. Está rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. O sea, que es el estado en que está en ese momento. La parte de Judá es un caos completamente porque están alejados del Señor y el Señor ha permitido que empiece el juicio con ellos y dice que la ley se ha estancado, no hay justicia en los tribunales. O sea, recordemos que en la época del Antiguo Testamento los que traían la justicia eran los sacerdotes, los levitas, pero ya no había justicia. O sea, anteriormente el profeta tenía digamos, unas cláusulas o unos mandatos que había dado el Señor en determinadas cosas para tener juicio sobre cualquier situación que había que juzgar. Muchas veces también el profeta hablaba con el Señor y el Señor le decía qué era lo que debía hacer para que se cumpliera la justicia. La justicia es poder tener algo justo para las dos partes. O sea, si alguien viene y reclama justicia sobre algún asunto, entonces el juez, el que está encargado de dictar esa justicia, debe de mirar a ver cómo equilibra la balanza para que se viva una vida justa. Pero lo que habla él y está haciendo el reclamo es hasta cuándo tiene que ver esa justicia corrompida. Los jueces, en vez de lanzar un juicio honesto, un juicio parcial, dado por el Señor, lo que están es dejándose comprar y se está viendo que está en un caos. Si nosotros miráramos esta queja, podríamos decir que es la misma queja que hoy todo el mundo está de pronto clamando, las personas que no conocen al Señor o que todavía de pronto no han sabido que esto que estamos viviendo es algo que ya se había escrito desde muchos años atrás, y aparte de eso, que lo que estamos viviendo es consecuencia del estar alejados de Dios, y es lo que hoy vivimos en el diario vivir, y que es precisamente lo que Habacuc le está diciendo al Señor. Pero después el Señor le da una respuesta y le dice a Habacuc: observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Estaba levantando los babilónicos, un pueblo cruel y violento que marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. O sea, el Señor está levantando a un pueblo insignificante, un pueblo malvado, por medio del rey Nabucodonosor, que lo va a hacer un reino, una potencia mundial, y que van a ser reconocidos o son reconocidos por esa crueldad y hacen lo que se les antoja. O sea, parte de lo que está diciéndole el Señor a Habacuc es que, ok, usted se está quejando porque no es justicia, pues atérrese, porque aparte de eso, estoy haciendo algo con un pueblo que no tiene compasión de nadie, y lo que va a hacer es que ellos van a tomarse, a burlarse de los príncipes, van a menospreciar todas las fortalezas y simplemente van a arrasar con todo lo que se les vaya por delante como el viento, y va a desaparecer todo. Pero estos son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. O sea, el Señor está reconociendo de que ellos no son dignos de estar ahí, pero Él los está levantando. ¿Por qué? Porque Dios es justo. O sea,
en el momento en que Habacuc le está pidiendo al Señor por justicia, que cuándo es que va a venir, lo que hoy precisamente es lo que nosotros estamos esperando, la segunda venida del Señor. Y muchas veces uno dice, Señor, pero ¿hasta cuándo tenemos que soportar esto? ¿Cuándo es que vas a venir por nosotros? Él le estaba reclamando lo mismo y el Señor está diciendo, pues hombre, estoy haciendo justicia, porque a veces creemos que la justicia es solamente cuando las cosas nos van bien a nosotros. Cuando nosotros estamos bien, entonces estamos bien en justicia. Pero cuando vemos que la balanza está como recargada hacia el otro lado, nos está yendo mal, nosotros pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros o no está siendo justo, y al contrario, Dios está utilizando esa situación difícil, esa situación violenta, porque está haciendo justicia. ¿Para qué? Cuando se viene un problema a nuestras vidas, a la vida de Judá en este caso, Él lo que está haciendo es que eso les ayude a recapacitar en sus malos caminos, para que ellos se conviertan y puedan recibir al Señor y puedan convertirse de sus malos caminos y empezar a caminar otra vez por el camino recto. Desafortunadamente los seres humanos, muchas veces nos cuentan las cosas, nos dicen, nos dan consejos y no recibimos consejos de nadie ni hacemos nada de caso a lo que Dios nos ha dicho, sino que necesitamos muchas veces pasar por tribulación, pasar por cosas difíciles, para poder reconocer que Dios es Dios y que Dios está en control de todo. En mi caso particular, yo tuve que llegar a una bancarrota absoluta para poderme dar cuenta de que necesitaba de Dios, y que esa bancarrota para mí hoy doy gracias a Dios por ese momento tan difícil, esas lágrimas que yo derramé con mi esposa y con mi familia, y todo lo que pasé tan difícil, hoy siento que es una gran bendición, y ahí se estaba haciendo la justicia de Dios y la misericordia de Dios en el mismo momento. ¿Por qué? Porque eso fue lo que me ayudó a levantarme desde el fondo, desde el fango, donde estaba tirado, donde estaba yo derrotado. Eso fue lo que me llevó a poner la mirada en el Señor, a clamarle a Él y a pedirle a Él que me ayudara a salir de ese fango y a empezar a caminar en los caminos del Señor. Así que es algo que es una bendición, y cuando el Señor dice que está levantando a otro para que el otro vaya y subyugue al pueblo de Judá, es por la misma misericordia, la misma justicia. Yo me acuerdo que muchas veces uno piensa que hay negocios que uno no se le hicieron, o cosas que uno hizo de pronto, como la política, o cosas que uno, en el caso personal, yo estuve intentando, pero ¿por qué no me salieron muchas cosas que de pronto no eran lo mejor? Y es por misericordia de Dios, porque si yo hubiera triunfado, por ejemplo, en la política, de pronto no estaría hoy como pastor, sino que estaría de pronto en otro rumbo. Nunca hubiera conocido de Dios, nunca hubiera reconocido mis errores y haber empezado una nueva vida con el Señor, porque el dinero y todas las cosas que de pronto me hubieran llegado en su momento hubieran sido el obstáculo más grande para yo llegar a reconocer el Señor, y que necesitaba de Dios. Porque nosotros, los seres humanos, a veces somos muy arrogantes y creemos que no necesitamos a Dios, pero la situación difícil nos lleva al punto de saber y de creer que necesitamos de Dios. Después viene una segunda queja de Habacuc. Y aquí Habacuc le hace como ese reclamo al Señor y dice: no puedo creer que tú estés planeando para nosotros, acabar con nosotros, que hayas enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Así que está reconociendo que el Señor va a utilizar a los babilonios como instrumento de su juicio para corrección por culpa de los pecados. O sea que eso es una disciplina que el Señor utiliza para el pueblo de Judá, para que el pueblo de Judá pueda arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor. Así que vamos a orar en esta mañana. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Dios eterno, por este tiempo que hemos compartido hoy, Señor, en aprender esa palabra tuya, Señor. Sabemos de que tu misericordia nos lleva a nosotros, Señor, muchas veces a que pasemos por disciplina, Padre Santo, porque tú lo que mejor quieres y lo que más quieres es que nosotros lleguemos al arrepentimiento y que empecemos una nueva vida contigo, Señor. Te doy gracias, Padre, por esa palabra, Señor, y por tu infinito amor. Te pido por cada persona que escucha este audio, Señor, y bendícenos a todos, Señor. Quedamos en tus manos y te entregamos el resto del día en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.